24 de julio de 1941. Son las 3:47 de la madrugada en la espesa y sofocante selva de la frontera norte del Perú, en el frente de Zarumilla. El aire, denso y cargado de humedad, pesa sobre los pulmones como una manta mojada. El zumbido incesante de miles de insectos es la única banda sonora en una oscuridad casi total, una negrura que devora la luz y los contornos, dejando solo sombras y el miedo a lo que se oculta en ellas. Atrincherado detrás de su fiel ametralladora Browning M1917, el soldado Miguel Quispe, un muchacho limeño de apenas 20 años que antes de la guerra soñaba con ser mecánico en su barrio de La Victoria, aguza el oído. Sus nudillos están blancos por la fuerza con que aferra las empuñaduras de su arma. El sudor le resbala por la frente y se le mete en los ojos, pero no se atreve a moverse para secárselo. Cada fibra de su ser está en alerta máxima. Y entonces, lo escucha. Un sonido que no pertenece al coro nocturno de la jungla. Un crujido de ramas, un murmullo ahogado, y luego, un grito desgarrador que corta la noche como un cuchillo, al asalto. Para Miguel Quispe, el frente de Zarumilla ha sido un bautismo de fuego y sangre. Lleva apenas unos días en esta línea defensiva, pero le han parecido una eternidad. Días en los que ha visto el rostro del miedo en sus compañeros y la sombra de la muerte cernirse sobre el barro y la vegetación. Ha visto a jóvenes de su batallón, muchachos de la sierra, de la costa y de la misma Lima, caer bajo el fuego enemigo. Ahora, en su pequeño emplazamiento defensivo, apenas son 4 almas para contener el infierno que se avecina. 4 hombres y una máquina. Su arma, su ancla en medio de la tormenta, es una Browning M1917. Un diseño del legendario John Moses Browning que ya tenía casi un cuarto de siglo. Los oficiales, con una mezcla de sorna y cariño, la llamaban la abuela. Los reclutas más jóvenes, acostumbrados a los nuevos y ligeros fusiles, se burlaban de su peso descomunal, más de 21 kilos sin contar el trípode, de su arcaico sistema de refrigeración por agua que exigía un cuidado constante y de su munición calibre 30-06 Springfield, que algunos consideraban anticuada. Pero Miguel Quispe sabía algo que los demás ignoraban, un secreto que le infundía una extraña calma en el corazón del caos. Durante su instrucción en el cuartel de Chorrillos, un viejo sargento, veterano de la guerra contra Colombia en el 32, un hombre con la piel curtida por el sol y la mirada llena de historias, lo había apartado un día. Poniendo una mano pesada y callosa sobre la camisa de agua de la Browning, le dijo con voz ronca: «Escúchame bien, muchacho. Esta máquina puede escupir plomo toda la noche, siempre y cuando la alimentes y le des de beber. Es una dama sedienta, pero fiel. He visto a una sola de estas, abuelas, detener a batallones enteros en el Putumayo. No será la más bonita, no será la más moderna, pero en las manos correctas, es la más letal que existe. Cuídala, y ella te cuidará a ti». Esas palabras resonaban ahora en su mente, un mantra contra el miedo creciente. Son las 4:03 de la madrugada. La primera oleada de soldados ecuatorianos emerge de la selva como una marea oscura y vociferante. Son fantasmas que cobran forma en la penumbra, una masa humana que avanza con una determinación fanática. Quispe, con la calma fría que solo se encuentra al borde del abismo, calcula a ojo. 80 hombres, quizás más. Corren directamente hacia su posición, un torrente de bayonetas y gritos de guerra, una carga frontal clásica, brutal en su simplicidad. La doctrina enemiga era clara: velocidad, impacto psicológico, aplastar al defensor por pura superioridad numérica. Pero Quispe tiene a la abuela. Y la abuela tiene paciencia. Esperó. 150 metros. La distancia se acorta, los gritos se hacen más nítidos, puede distinguir las caras desencajadas por el esfuerzo y la furia. 120 metros. 100 metros. A 75 metros, cuando casi podía oler el sudor y la pólvora del enemigo, apretó el gatillo. El sonido de la M1917 es inconfundible. No es un tableteo, es un rugido. Un desgarro continuo y metálico que lo llena todo, una sinfonía de destrucción que ahoga los gritos y el miedo. 450 disparos por minuto. Un torrente de acero y fuego. Cada bala calibre 30-06 saliendo del cañón a una velocidad de 850 metros por segundo, trazando líneas invisibles de muerte en la oscuridad. La primera ráfaga, unas 40 balas vomitadas en apenas 5 segundos, fue como una guadaña. Vio a 11 figuras tropezar y caer, sus cuerpos sacudidos por impactos brutales, sus gritos de guerra ahogados en un gorgoteo. Quispe no soltó el gatillo. A su lado, el cabo Raúl Mendoza, un arequipeño callado y eficiente,
Alimentaba la cinta de munición de tela con la precisión de un relojero, un movimiento rítmico y mecánico que era la vida misma para la ametralladora. La segunda ráfaga, más larga, 60 balas. 17 atacantes más cayeron al suelo fangoso, sus siluetas desapareciendo de la vista. La carga, que había comenzado con un ímpetu imparable, se desintegró en un caos de cuerpos y pánico en solo 22 segundos. Los pocos soldados ecuatorianos que quedaban en pie, aturdidos y diezmados, se replegaron presas del pánico hacia la seguridad de la jungla. Quispe, finalmente, soltó el gatillo. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el rugido del arma. Mendoza, sin perder un instante, se lanzó sobre la ametralladora. Abrió la tapa del condensador de la camisa de agua y revisó el nivel. Medio tanque, gritó por encima del zumbido en sus oídos. Descorchó su cantimplora y vertió el preciado líquido en el depósito. El agua fría siseó al contacto con el metal caliente. Temperatura del cañón, aceptable, informó con voz profesional. Munición gastada, aproximadamente 240 rondas. Resultado, primera oleada, rechazada. Si quieres descubrir cómo esta ametralladora, considerada obsoleta por muchos, fue capaz de detener oleada tras oleada durante 13 horas de combate ininterrumpido en la defensa de nuestra soberanía, por favor, dale un me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir rescatando del olvido estas increíbles crónicas de acero y valor peruano. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, Memorias de Guerra del Perú. Son las 4:31 de la madrugada. Apenas 28 minutos después, el infierno regresó. El enemigo había aprendido la lección, o eso creían. Esta vez, el ataque vino desde dos direcciones, un intento de pinza para dividir el fuego defensivo. Quispe calculó rápidamente, al menos 120 soldados, divididos en dos grupos de 60 hombres cada uno. La táctica era astuta, dividir la atención del ametrallador, saturar la posición desde múltiples ángulos, forzar una elección mortal. Pero los oficiales ecuatorianos no comprendían algo fundamental sobre la abuela. A diferencia de las ametralladoras ligeras refrigeradas por aire, que se sobrecalentaban y quedaban inutilizables tras 200 o 300 disparos continuos, la M1917, con su sedienta camisa de agua, podía seguir disparando indefinidamente mientras tuviera dos cosas, agua y munición. Y el pelotón de Quispe tenía ambas. Quispe eligió el grupo de la izquierda primero. Estaban más cerca, a unos 80 metros. Volvió a apretar el gatillo, esta vez soltando ráfagas largas y controladas de 50 a 60 balas. El mecanismo de la Browning, una maravilla de simplicidad brutal diseñada para funcionar en el lodo de las trincheras europeas, operaba sin fallos. Un retroceso corto, una acción de cerrojo robusta, sin piezas complejas que pudieran romperse bajo presión. La primera ráfaga cegó la vida de 14 atacantes. Sin dudarlo, giró el pesado cuerpo del arma sobre su trípode, apuntando al grupo de la derecha, que avanzaba a 90 metros. Segunda ráfaga. 18 enemigos cayeron. Volvió a la izquierda, donde los supervivientes intentaban reagruparse. Tercera ráfaga, 11 más. Los ecuatorianos no esperaban tal volumen de fuego continuo desde una única posición. Su inteligencia militar, basada en enfrentamientos anteriores, les había informado de que las ametralladoras peruanas eran modelos ligeros, más móviles pero con una capacidad de fuego sostenido muy limitada. Nadie les había hablado de las viejas M1917 estacionarias y su insaciable sed de combate. La segunda oleada, rota y desmoralizada, se replegó a las 4:39. Tiempo de combate, 8 minutos. Munición gastada, unas 580 rondas. Bajas enemigas estimadas, 43 soldados. Mendoza, sudando a chorros, rellenó de nuevo el tanque de agua. Quispe, con manos expertas, limpió la entrada de alimentación de la cinta, asegurándose de que no hubiera residuos que pudieran causar un atasco. El cañón estaba al rojo vivo, pero el agua circulando en la camisa mantenía la temperatura dentro de los límites operativos. El sistema funcionaba exactamente como el genio de John Moses Browning lo había diseñado en 1917. Durante los siguientes 35 minutos, un silencio tenso se apoderó de la jungla. No era un silencio de paz, sino la calma que precede a la tormenta. Quispe sabía lo que estaba pasando al otro lado de la cortina de vegetación. Se estaban reagrupando. Estaban llamando a refuerzos, maldiciendo a la ametralladora fantasma que los masacraba desde la oscuridad. Podía escuchar voces lejanas en la negrura de la selva, órdenes gritadas con urgencia, el sonido de hombres moviéndose entre los árboles. Estaban adaptándose,
planeando. Y volverían. A las 5:14, la tercera oleada se desató. Esta vez eran más, muchos más. Quispe contó al menos 150, posiblemente 180. Y venían desde 3 direcciones simultáneamente, de frente, por el flanco izquierdo y por el flanco derecho. Era un ataque total, diseñado para abrumar y aniquilar. A su izquierda, a unos 20 metros, el soldado Pérez, armado con su fusil Mauser modelo 1909, gritó con la voz quebrada por el pánico: «Quispe, son demasiados, tenemos que replegarnos, nos van a rodear». Quispe no respondió con palabras. Su respuesta fue el rugido de la abuela. Giró la M1917 hacia la oleada frontal, la más numerosa, y apretó el gatillo con una furia fría. 60 balas, 70, 80. El cañón brillaba con un tono anaranjado en la oscuridad, una estrella mortal en medio de la noche. El agua en el sistema de refrigeración comenzó a hervir, y un denso vapor empezó a salir por las válvulas de escape, envolviendo la posición en una neblina fantasmal. Pero el arma no se detenía, no vacilaba. Pérez y los otros 2 soldados disparaban sus Mauser contra los flancos, sus disparos secos y espaciados sonando como petardos junto a la sinfonía atronadora de la Browning. Pero era el fuego de Quispe el que rompía el ímpetu del ataque principal. Las ráfagas de la M1917 creaban una barrera de plomo infranqueable, un muro invisible contra el que ninguna carga, por desesperada que fuera, podía prevalecer. A las 5:29, después de 15 minutos de fuego casi ininterrumpido, la tercera y más grande oleada se rompió y huyó. Munición gastada en este asalto, aproximadamente 1.340 rondas. Total acumulado, más de 2.100 balas disparadas en menos de 90 minutos. Mendoza, con el rostro pálido, vertió la última gota de agua de su cantimplora en el depósito de refrigeración. «Nos estamos quedando sin agua», dijo con la voz ronca. La sentencia flotó en el aire, más peligrosa que cualquier bala. Sin el sistema de refrigeración, el cañón se sobrecalentaría, se deformaría y el arma quedaría inservible en cuestión de minutos. «Necesitamos más agua», dijo Quispe, con una calma que desmentía la urgencia de la situación. Asintió con la cabeza hacia la retaguardia. «Hay un riachuelo a unos 40 metros detrás de nosotros. Ve rápido». Mendoza cogió 2 cantimploras vacías y corrió, desapareciendo en la oscuridad como un espectro. Durante los siguientes 40 minutos, entre las 5:30 y las 6:10, mientras Mendoza se jugaba la vida en busca de agua, el enemigo lanzó 4 ataques más. Ninguno con la intensidad de los anteriores. Eran pruebas, tanteos tácticos, intentos de encontrar un punto débil, de ver si la demoníaca ametralladora seguía activa. Quispe respondió a cada uno con ráfagas cortas y precisas de 20 o 30 balas, conservando munición, haciendo que cada disparo contara. El amanecer llegó a las 6:23. Una luz gris y pálida se filtró a través del dosel de la jungla, revelando por primera vez la magnitud de la carnicería. Frente a la posición de Quispe, en un arco de unos 120 grados y una profundidad de 150 metros, el terreno estaba sembrado de cuerpos. Más de 90 soldados ecuatorianos yacían muertos o gravemente heridos. El barro estaba teñido de rojo. Pero la batalla no había terminado. A las 7:15, a plena luz del día, los ecuatorianos lanzaron su ataque más grande y organizado. Quispe contó más de 200 soldados saliendo de la selva, no en una carga caótica, sino en una formación coordinada. Esta vez no gritaban. Avanzaban en silencio, utilizando la cobertura de los árboles y el terreno, moviéndose tácticamente. Habían aprendido a la mala que las cargas frontales suicidas no funcionaban contra la abuela. Pero Quispe también había aprendido. Durante la noche, había memorizado el terreno frente a él, los árboles más grandes, las rocas, los montículos de tierra que el enemigo usaría como cobertura natural. Ahora, simplemente esperó. Vio como un grupo de 15 soldados se apiñaba detrás de un gran tronco caído a unos 95 metros. Cuando estuvieron todos juntos, buscando una falsa seguridad, Quispe le sonrió fríamente y disparó una ráfaga de 80 balas directamente a través de la madera podrida. Las balas, 30-06, a esa distancia, atravesaban troncos de hasta 20 centímetros de grosor como si fueran de cartón. 11 de los 15 hombres cayeron sin saber que los había golpeado. Repitió la táctica en otras 3 posiciones de cobertura, sembrando el pánico entre los atacantes, que veían como sus refugios se convertían en trampas mortales. A las 7:51, después de 36 minutos de combate táctico, el ataque diurno se desintegró. Munición gastada, 1.890 rondas. Total acumulado,
Más de 4.000 balas disparadas desde las 3:47 de la madrugada. El cañón de la M1917 estaba al rojo vivo, pero el sistema de refrigeración, alimentado por el agua del riachuelo, seguía funcionando a la perfección. Durante las siguientes 6 horas, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, el enemigo continuó atacando. No en oleadas masivas, sino en grupos más pequeños de 20 a 40 soldados. Eran ataques de sondeo, intentos de flanqueo, fuego de cobertura con morteros ligeros. Quispe respondió a cada intento con la misma disciplina mecánica. Ráfagas controladas, conservación de munición, fuego de saturación solo cuando era estrictamente necesario. Él y la abuela se habían convertido en una sola entidad, un centinela de acero y carne que se negaba a ceder. A las 14:23, durante el 13º ataque del día, sucedió lo inevitable. La cinta de munición se atascó en el mecanismo de alimentación. Después de haber disparado más de 7.500 balas, el desgaste era extremo. La palanca extractora, la pequeña pieza metálica que sacaba las balas de la cinta de tela, se había deformado ligeramente por el calor y la fricción incesantes. «Atasco», gritó Quispe. Mendoza se abalanzó sobre el arma, trabajando frenéticamente para despejar la interrupción mientras Pérez y García proporcionaban un fuego de cobertura desesperado con sus fusiles. El enemigo, al notar el cese del fuego de la ametralladora, lanzó un grito de júbilo y se lanzó al asalto final. 18 segundos. 18 segundos que parecieron una eternidad. Eso fue lo que tardó Mendoza en despejar el atasco, realinear la cinta y golpear la tapa de alimentación. «Lista», gritó. En ese tiempo, los atacantes habían avanzado 30 metros. Ahora estaban a solo 45 metros de la posición. Demasiado cerca. Quispe agarró las empuñaduras, apretó el gatillo y no lo soltó. Barrió con la M1917 en un arco completo de 90 grados, disparando una ráfaga continua de más de 200 balas en 28 segundos. El efecto fue devastador. A esa distancia, cada bala encontraba su blanco. La oleada ecuatoriana simplemente se evaporó, desintegrada por una tormenta de plomo. 34 soldados cayeron en menos de medio minuto. A las 14:26, los supervivientes se replegaron completamente. No hubo más ataques ese día. La batalla por esa pequeña porción de la frontera había terminado. Escribe Zarumilla en los comentarios si todavía está siguiendo esta increíble historia de valor. A las 17 horas, los refuerzos peruanos finalmente llegaron a la posición de Quispe. El capitán Rojas, comandante de la compañía, un hombre alto y de rostro severo, caminó hasta el emplazamiento de la ametralladora y contempló el campo de batalla. La escena era dantesca. Miró a los 4 soldados, cubiertos de barro, pólvora y agotamiento. «¿Cuántos hombres tienes aquí, soldado?», preguntó Rojas, con la voz cargada de incredulidad. «4, mi capitán». «Incluyéndome a mí», respondió Quispe, su voz apenas un susurro. Rojas miró los cuerpos enemigos esparcidos frente a la posición. Empezó a contar, pero se detuvo. Había demasiados. «¿4 hombres hicieron esto?», preguntó, más para sí mismo que para ellos. «La ametralladora hizo esto, mi capitán», corrigió Quispe. «Nosotros solo la alimentamos». El cañón del arma todavía estaba caliente al tacto, a pesar de que habían pasado casi 3 horas desde el último disparo. El trípode tenía marcas de impactos de bala, pero seguía estructuralmente intacto. «¿Cuántas balas disparaste, soldado?», Mendoza, que había llevado una cuenta meticulosa, respondió, «aproximadamente 8.600 rondas, mi capitán». 43 cintas completas de 200 balas cada una, más las parciales. Rojas se quedó en silencio por un largo momento, procesando la cifra. 8.600 balas. De una sola ametralladora. En menos de 13 horas. Para comprobarlo, Quispe cargó una nueva cinta de munición, verificó el tanque de agua que Mendoza acababa de rellenar y apretó el gatillo. La M1917 rugió perfectamente, tan potente y fiable como a las 3 de la madrugada. Rojas asintió lentamente, una expresión de asombro y respeto en su rostro. «Voy a recomendarlos a cada uno de ustedes para la Cruz Peruana al Mérito Militar. Y voy a escribir un informe al comando sobre esta arma. Todos dicen que la abuela está obsoleta. Ustedes acaban de demostrar que están completamente equivocados». Durante los días siguientes, ingenieros militares del ejército peruano inspeccionaron la M1917 de Quispe. Querían entender cómo un arma tan antigua había disparado más de 8.000 balas en un solo día sin sufrir una falla catastrófica.
lo que encontraron confirmó la genialidad del diseño de John Moses Browning. El sistema de refrigeración por agua había mantenido la temperatura del cañón dentro de los parámetros operativos durante todo el combate. Mientras que un cañón refrigerado por aire se habría deformado después de 1000 disparos continuos, el de la M1917 apenas mostraba un desgaste medible. El mecanismo de retroceso, con su cerrojo de bloqueo, era tan simple y robusto que tenía muchas menos piezas móviles que los diseños más modernos. Menos piezas significaba menos puntos de falla. Un coronel de armamento escribió en su informe, la Browning M1917, aunque considerada anticuada por muchos oficiales jóvenes, demostró en Zarumilla una capacidad de fuego sostenido que ninguna otra ametralladora en nuestro arsenal puede igualar. Su fiabilidad bajo condiciones extremas debe hacernos reconsiderar nuestra evaluación de armas modernas versus armas probadas en combate. Pero había algo más importante que los números y la mecánica. El enemigo había atacado la posición de Quispe con aproximadamente 300 soldados a lo largo de 13 horas. Habían utilizado tácticas variadas, cargas masivas, infiltración táctica, ataques coordinados, fuego de mortero. Nada había funcionado contra una sola M1917, bien posicionada y correctamente operada por un puñado de valientes. La obsoleta abuela había forzado a todo un regimiento enemigo a repensar su forma de luchar. Miguel Quispe sobrevivió a la guerra. Regresó a Lima no como un héroe vociferante, sino como un hombre tranquilo que había visto demasiado. Recibió la Cruz Peruana al Mérito Militar, pero rara vez hablaba de los sucesos del 24 de julio de 1941. Según su hijo, cuando le preguntaban, su padre simplemente decía, hice mi trabajo. Y la abuela hizo el suyo. Eso es todo. La M1917 continuó en servicio activo en el ejército peruano durante muchos años más, un testimonio de su increíble diseño. Fue un arma que sirvió en múltiples conflictos alrededor del mundo, superando en longevidad a casi todas sus contemporáneas. Los expertos en armas modernas a menudo hablan de tecnología avanzada, de sistemas computarizados, de materiales compuestos. Pero la batalla en Zarumilla demostró algo fundamental que muchos olvidan: la fiabilidad bajo fuego es más valiosa que la innovación teórica. La simplicidad mecánica supera a la complejidad cuando las vidas dependen del funcionamiento del arma. Y un diseño obsoleto que funciona es infinitamente superior a un diseño moderno que falla. En los archivos del Museo del Ejército Peruano, en la fortaleza del Real Felipe, se exhibe una Browning M1917. La placa de bronce dice, Browning M1917, calibre .30. Frente de Zarumilla, julio de 1941. Disparó aproximadamente 8.600 balas en 13 horas de combate continuo sin falla mecánica significativa. Operada por el soldado Miguel Quispe y su dotación, detuvo el asalto de un batallón enemigo. La placa no dice que el arma era obsoleta. No dice que fue reemplazada por diseños más modernos. Solo dice lo que hizo. Y a veces, eso es lo único que importa. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia? ¿Conocías la increíble capacidad de la Browning M1917 y cómo un solo soldado peruano y su escuadra detuvieron a cientos de atacantes en nuestra frontera? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes de nuestra historia militar que merecen ser contadas. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. La próxima semana, descubriremos otra arma subestimada que demostró ser decisiva cuando nuestra patria más la necesitaba.